la historia de Cristo me pongo a pensar con gran emoción en el privilegio que muchos tuvieron de mirar a sus ojos, sus manos sentir. Yo también quisiera la misma alegría de verle muy cerca, bien juntito a mí. Oh, mirar sus ojos serenos y tiernos, oh, qué dicha tan grande sería para mí. Oh, quisiera saber cómo era su rostro, aunque yo creo que era muy lindo, inspiraba fe y también confianza y daba a todos la paz y el amor. Y al ver las figuras de cuadros pintados de aquellos que dicen es el Señor, mi alma no acepta aquellas pinturas, pues pienso que es falsa creación del pintor. No creo en un Cristo vencido, lleno de amargura, lleno de dolor. Yo creo en un Cristo de rostro alegre, yo creo en un Cristo que es vencedor. Muy pronto yo espero verle cara a cara, así es mi esperanza y también mi fe. Buenas noches, hermanos, bienvenidos una vez más a Estudio Bíblico de la Iglesia Templo Santo. Esta noche vamos a continuar con la serie de estudios en el Evangelio de Mateo y le voy a invitar que comencemos este tiempo dirigiéndonos hacia el Señor, tomando en cuenta las mismas palabras del Señor dichas en unos pasajes anteriores al que vamos a meditar el día de hoy. Y es que demos gracias al Señor porque Él ha tenido a bien darnos a conocer su misericordia, su gracia, y aún ha dejado esta verdad por fuera del entendimiento o del conocimiento de los sabios y entendidos del mundo. Y ha llamado a los niños, a los débiles, a los que no saben nada, no tienen experiencia, pero están dispuestos a aprender. También en otro pasaje el Señor ha dicho que Él ha venido por lo enfermo, por lo perdido. Y damos gracias al Señor por su misericordia. Gracias, Dios, porque tú eres fiel, porque para siempre eres tú, Señor, Dios Todopoderoso de los cielos y la tierra. Gracias. Te exaltamos, te adoramos y honramos tu nombre. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias porque tú has sido fiel con nosotros, Señor. Tú te has mantenido, Señor de la gloria, fiel a tu palabra, a tu promesa, Señor. Y te damos gracias porque sabemos que no somos merecedores, oh Dios, ni hemos hecho nada para ganar tu favor, para ganar, oh Dios de la gloria, este milagro poderoso como es la vida eterna, como es la salvación. Pero te exaltamos porque en medio de nuestra incapacidad, Señor, tú has mostrado tu poder, tú has mostrado tu amor, tú has mostrado tu misericordia y te damos muchas gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús, pedimos que nos ayudes esta noche, Señor de la gloria, a entender tu palabra un poco más, a escudriñar tu palabra un poco más, a comprender
y aprender de Jesús un poco más. En el nombre de Jesús, gracias. Querido hermano que estás allí, amigo que estás allí conectado a través de Facebook y de YouTube, no se te olvide darle me gusta al video, ¿verdad? Suscribirte al canal para que te lleguen todas las notificaciones de cada vez que montemos algún nuevo contenido o alguna nueva predicación. Y sobre todo, puedes compartir estos videos, este material está disponible 24/7 para que lo compartas con tu familia, con tus amigos, compartir estas enseñanzas. Vamos a leer el pasaje que nos corresponde el día de hoy, que está en el capítulo 12, verso 38 al verso 42 del Evangelio de Mateo. Entonces, Mateo 12, del 38 al 42. Dice de la siguiente forma: Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo: Maestro, deseamos ver de ti señal. Y respondió y les dijo Jesús: La generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Muy bien, entonces el punto central de este pequeño pasaje es una petición que hacen los escribas y fariseos específicamente, y le dicen al Señor: queremos ver de ti señal. Qué petición tan extraña en este punto del Evangelio. Entonces, esto quizás nos hace tener muchas preguntas al respecto, ¿no? Por ejemplo, para ellos, ¿qué era una señal? ¿A qué se referían con eso? Las señales como tal, que bien son evidencias de algo, ya no las habían visto. ¿Por qué pedir una más? Muy bien, pero todas estas preguntas vamos a resolverlas a medida que vamos avanzando en el pasaje. Quiero comenzar con el concepto para lo que nosotros puede ser la palabra señal. Y voy a basarme en un ejemplo sencillo. Cuando usted va manejando su bicicleta, o va caminando, o va manejando su automóvil, su moto, el vehículo, usted en la carretera puede mirar que hay una serie de señales, se llaman señales de tránsito, están tanto en las paletas que podemos ver al caminar, como pintadas en el pavimento, ¿verdad? Pintadas en el pavimento, también podemos ver las señales. Por ejemplo, para los que caminan, la cebra, ¿cierto? Que es una señal para los que caminan y también para los que andan en automóviles. Porque cuando ellos paran, deberían parar antes de la cebra para permitir el tránsito del peatonal. Bien, entonces, ¿qué significa entonces para nosotros tener una señal? Es un signo que tiene un significado, ¿verdad? Y que está estandarizado. ¿Qué quiere decir? Que todos deberíamos leerla de la misma manera porque es estándar. Si allí hay una señal de tránsito que me dice que está prohibido dar vuelta en U, eso debe significar para todo el que observa la señal, excepto para aquel que no la conoce. La persona que no la conoce puede errar
¿verdad? Puede ignorarla, es más, puede ignorarla porque no la conoce o no la tiene en cuenta. Sin embargo, los que la conocemos no deberíamos atrevernos a hacer lo contrario a lo que la señal indica. Si la señal indica que hay que mantener un kilometraje de 30 kilómetros por hora, deberíamos ir a esa velocidad. Porque ciertamente por alguna razón está allí la señal diciendo esa información. Entonces cuando nosotros violamos, en este caso, las indicaciones, las órdenes que están dando las señales de tránsito, normalmente podemos experimentar condiciones o situaciones adversas, ¿verdad? Bien sea una multa de tránsito, un accidente, un susto, en fin. Ahora vayámonos al pasaje. Y estas personas están buscando, están pidiéndole una señal al Señor Jesús. Y yo quiero basar el hecho de que en este pasaje se reafirma algo muy importante que no está explícito en este pasaje como tal, pero sí en toda la situación. Y es que al Señor hay que escucharlo, no solamente ver, sino también escuchar. Ver y escuchar es una combinación que nos acerca al comprender. Si bien no comprendemos al 100% todo, pero nos acerca un poco más, cada vez un poco más al comprender. Ahora voy a ir desarrollando estos 4 versículos, estos 5 versículos, para ir dando forma a esta idea. Entonces, el primer punto es la petición, ¿no? La petición, que yo la pondría entre comillas también como el problema. ¿Sí? Y es que ellos hacen una petición y dicen, ¿verdad? Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro. Mire cómo le llaman, Maestro. ¿Sí? De hecho, en pasajes anteriores han reconocido, no dice exactamente que los escribas y fariseos, pero la gente reconocía la autoridad de Jesús para enseñar y que lo hacía con autoridad, ¿sí? No como los escribas y fariseos. Ellos le dicen, Maestro, le están dando un grado de importancia y de relevancia públicamente, ¿sí? Pero al parecer no con la intención correcta. Igual deseamos ver de ti señal. Cuando yo llego a este punto, yo pregunto, ¿a qué se refieren los escribas y fariseos con señal? ¿A qué señal se están refiriendo? ¿A qué exactamente ellos se están refiriendo? Bueno, haciendo una pequeña exploración, ¿verdad?, bíblica, vamos a encontrar que en varias ocasiones ellos piden señal. Y posterior a esta petición de señal, en el capítulo 16, van a pedir una señal del cielo. Es decir, una prueba contundente del poder. Allá quizás se podrían referir a algo como descender fuego del cielo, como lo hizo Elías, ¿verdad? Se podrían referir a algo como parar el sol, como pasó con Josué. Abrir el mar, como pasó con Moisés. No sé, pensaría y el contexto me ayuda a tener la idea de que querían en aquel momento en el capítulo 16, estaban pidiendo algo sobrenatural en donde el poder de Dios a la merced y a la petición de alguien, en este caso Jesús, se manifestase. Pero volvamos aquí en este capítulo 12, ellos dicen, queremos ver de ti, es decir, de Jesús, una señal. Entonces, ellos quieren ver, ¿verdad? Pero vamos a hacer un recorrido rápido de todas las señales que Jesús ha hecho hasta este momento en su ministerio público. ¿Sí? No sin antes recordarles que en quién
quien, comenzando el Evangelio, hace este tipo de peticiones y pide este tipo de demostraciones es Satanás. En el capítulo 4, ¿verdad? Cuando le pide al Señor que convierta las piedras en pan. Cuando le pide al Señor que milagrosamente al caer del pináculo del templo no le pase nada. Donde le pide al Señor, ¿sí?, que haga a merced, a petición, milagros, muestras de poder. A lo que el Señor responde con la palabra, ¿verdad? Y Satanás se alejó por un tiempo, porque Satanás quizás es como, en este caso, los personajes que estamos viendo, que ellos no escuchan. Ellos no escuchan. Y si escuchan y reconocen la verdad, no la aceptan. ¿Sí? La única verdad posible en toda la situación no la quieren aceptar. Muy bien. Entonces, vamos a hacer el recorrido rápidamente, ¿verdad? En donde la señal es un acto divino a voluntad de la persona que ejecuta, ¿no? En este caso porque están pidiendo señal del Señor Jesús, pero que detrás de toda esa petición solamente había la intención de tentar al Señor. Y vamos a observar por qué. Vamos a ver. Dice aquí que Jesús hace prodigios y milagros después del Sermón del Monte, cuando comienza su ministerio público, ¿verdad? Y aún antes, después que Juan el Bautista envía por él, sigue haciendo milagros, y vamos a mirar un poco. Dice aquí que Jesús, empezando desde el capítulo 8, después del Sermón del Monte, dice entonces, capítulo 8, empieza con la sanidad de un leproso. Sigue la sanidad del siervo del centurión. Sigue en el capítulo 8. El Señor, frente a sus discípulos, controla los vientos y las mareas. La naturaleza le obedece. Bueno, los testigos aquí son los discípulos, no hay nadie más, perfecto. Pero hay otros eventos, algunos privados que igual se vuelven públicos porque las personas no paran de hablar. Jesús sana a un paralítico, ¿verdad? Cuando llegan después del pasaje en donde ellos pasan por la situación en el mar. Llegan a una ciudad y allí el Señor sana a un paralítico, el cual sale caminando, llevando consigo su cama. En el capítulo 9. En el capítulo 10, el Señor sana a un mudo, ¿verdad? Y es aquí, en el capítulo 9, en el capítulo 9, en donde por primera vez el Señor sana al mudo, ¿verdad? Y entonces dice que él está mudo por un demonio. El Señor lo hace libre, y es aquí donde los fariseos dicen: por el príncipe de los demonios, echa fuera a los demonios. Suena muy contradictorio, ¿no? Para nosotros, que ya tenemos de pronto la historia bíblica en nuestra cabeza, suena muy contradictorio. Bien, ese es el 9:34. Seguimos avanzando en los pasajes. El Señor tiene tanta autoridad que envía en misión a los apóstoles, y ellos van y hacen milagros a raíz de la autoridad de Jesús. Seguimos y llegamos al capítulo 11, en donde Juan el Bautista manda a preguntar: ¿eres tú o debemos esperar a otros? Y el Señor hace un resumen bien interesante y le dice: díganle a Juan que los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Escúchame. Y a los pobres es anunciado el Evangelio. Es un resumen. La mayor parte de estos milagros ocurrieron de forma pública, en donde también los fariseos pudieron observar. Miren lo que pasó
con el endemoniado mudo, ¿verdad? Y hay una palabrita y hay una frase que se va a hacer cada vez más fuerte en el capítulo 11, verso 15, que dice: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sí? El que tiene oídos para oír, oiga. Y ellos estaban viendo. El problema es que algunos estaban viendo al Señor obrar. Estaban viendo lo que Él estaba haciendo, pero no estaban atendiendo a su mensaje. O si atendían a su mensaje, este mensaje entra, les dice: esta es la verdad, es el Mesías. Pero ellos, por una razón que vamos a ver más adelante, no aceptaban esta verdad. Muy bien, Jesús muestra tal poder que Él, cuando se regocija en el capítulo 11, verso 25 en adelante, se regocija diciendo: Señor, gracias Padre, porque tú no has revelado esto a los sabios y entendidos, sino a los niños, ¿verdad? Él hace una invitación: venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, yo os haré descansar. Mire, si bien reconocemos nosotros cuando estamos con el agite del día, estamos cansados y realmente no queremos hacer nada para que otro descanse. Quisiéramos descansar nosotros. Pero el Señor, a pesar de toda la aflicción, persecución, habladuría que tienen contra Él, Él está diciendo: vengan a mí. Mi yugo es ligero. Es fácil mi carga. Y aprended de mí, que soy manso y humilde. Bien, llegamos al capítulo 12 y el Señor va a empezar a hacer una serie de discrepancias y discusiones con los escribas y fariseos. Por ejemplo, cuando los discípulos recogen espigas en el día de reposo y a Él lo increpan los fariseos, ¿verdad? Y los maestros de la ley. Ellos dicen: ¿por qué dejas que tus discípulos rompan el día, rompan lo acostumbrado, el que no se debe hacer nada el día de reposo? Porque ellos arrancaban espigas y comían porque tenían hambre. Y Él les trae una historia, le trae de la historia del pueblo de Israel, se la trae y les dice: ¿acaso David, cuando tuvo la necesidad, tuvo hambre, no fue hasta el templo? ¿No fue hasta la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Eso no le era lícito, ni a él ni a cualquier otra persona del pueblo. Solamente los sacerdotes podían comerlo, pero Él lo hizo. ¿O no habéis leído la ley? Cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan. El día de reposo lo profanan también, porque ellos se ponen a hacer sus oficios. Y el Señor les va a decir algo. Oye, le van a decir algo que no se puede ver, pero el Señor se los está diciendo. Y les dice: pues os digo que mayor que el templo, está aquí decir, yo soy más importante que el templo. Y entonces, después de expresar lo que David hizo históricamente que no debía, y asimilar que lo que hacían los discípulos, que entre otras cosas ya estaban anunciando el reino de Dios, ¿verdad? Estaban siendo autorizados ¿por quién? Miren lo que dice el verso 6 del capítulo 12. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Es decir, uno más importante que el templo al cual entró David y tomó los panes de la propiciación está aquí. Uno más importante que el templo, ¿verdad? Que eso para los judíos tenía una importancia sobrevalorada, digo yo, para ellos, ¿no? Pero después va a decir algo más fuerte.
algo que no se podía ver, pero que Él se los estaba diciendo y ellos al escucharlo no lo interiorizaban, sino que lo que les causaba era molestia. Y es: y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaréis a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Jesús, más importante que el templo, la figura que representaba para los judíos la presencia de Dios. Ahora es Jesús más importante que el día de reposo por el cual ellos quizás podían llegar hasta matar, ¿sí? Por simplemente romper el día de reposo. Luego de esto, en día de reposo, los escribas y fariseos, dice, pasando en el 12:9, pasando de allí vino a la sinagoga de ellos. Escúchame, de ellos. Y por la conexión del texto se está refiriendo a los que ya había tenido algo de discusión con ellos al respecto del tema. Ya les había dicho que yo soy Jesús, es más importante que el templo, es el Señor del día de reposo. Y se estaba revelando delante de ellos como el Mesías, como el Dios esperado, ¿verdad? Pero miren las intenciones de ellos. Dice en el 12:10. Y he aquí que había allí uno que tenía la mano seca, y preguntaron a Jesús para poder acusarle. ¿Qué eran las intenciones de ellos? Eran poder acusar a Jesús, poder tentar a Jesús, poder hallar alguna falla en la predicación, en el mensaje, en la enseñanza. He aquí el problema de solo ver y no escuchar. Y aquí cuando yo escucho, y a pesar de que todo mi ser, la naturaleza, las evidencias, porque miren que estamos estudiando allá que ellos demandan una señal, piden una señal, queremos ver de ti señal. ¿Cuántas llevamos hasta ahora? ¿Cuántos milagros llevamos? ¿Ah? El Señor se lo manda a decir a Juan: los ciegos ven, los mudos hablan, los leprosos son limpiados, ¿sí? Los muertos resucitan. El evangelio es predicado a los pobres. Pero ellos están allá en el capítulo, en el pasaje más adelante del capítulo 12, están demandando del Señor una señal. He aquí ellos no están pidiendo señal, ellos están queriendo tentar al Señor y le traen al hombre de la mano seca, del cual el Señor les dice: si ustedes tienen una oveja y se les va a un hoyo en el día de reposo, ¿no van y la sacan? Van y la sacan porque saben que esa oveja no va a hacer absolutamente nada para salir de allí. No puede, y si pudiera no lo va a hacer. Sí, porque la oveja vive, la oveja subsiste, la oveja permanece andando porque el pastor está allí con ella. Una oveja en el hoyo es el pastor el que va a socorrerle. Ella por sí misma no va a salir del problema. ¿No es más relevante, más importante la vida de un hijo de Dios? La respuesta es totalmente clara, ¿no? La respuesta es muy clara. Entonces, Él va a hacer lo que consecuentemente haría, ¿no? Jesús le dice a aquel hombre: extiende tu mano, y al instante la mano quedó restaurada, la mano quedó sana, ¿verdad? De una vez dice aquí en el verso 14 del capítulo 12, dice: y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. Y quiero leer aquí una parte ahora que sigue diciendo y que va a mencionar el evangelista que está en Isaías capítulo 42 del 1 al 4. Dice así: y esta es una de las, o es la razón por la cual estas personas
no escuchaban el mensaje de Jesús. Y si realmente les fue revelada la verdad de que Él era el Mesías, ellos no la aceptaron. Pero aquí está la respuesta, ¿por qué? Dice aquí: sabiendo esto, Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos. Oye, señales, ¿no? Evidencias. Sanaba a todos. Y les encargaba rigurosamente que no le descubriese, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, escuchemos: he aquí mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles anunciará juicio. No condenará ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pábilo que humea no apagará, hasta que saque a victoria el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Ahora miremos. Todavía aquí sigue el Señor mostrándose entonces como aquel Mesías esperado que viene haciendo todos los milagros, ¿verdad? Que cumple las descripciones de los profetas. Eso es una señal. Mire, el evangelista pone este texto allí y lo pone específicamente como una señal para el que lee, para el judío que lee, y recuerda lo que dice el profeta Isaías del Mesías. ¿Sí? Lo que Jesús le menciona a Juan el Bautista cuando manda a preguntar, también lo dijeron los profetas. Es decir, Jesús está cumpliendo con lo predicho por los profetas. Y he aquí, voy a ir un momento al capítulo 13, ¿verdad? Al capítulo 13. Voy a leer desde el verso 10. Porque ahora voy a ponerles aquí en contexto algo que el Señor va a decir después, pero que igual aplica a la verdad que estamos mirando en el capítulo 12. Ellos estaban pidiendo señal. Ellos estaban pidiendo señal. Y ya hemos visto todas las señales solamente basándonos en Mateo. No hemos visto los sinópticos ni Juan, en donde hay todavía más señales. Pero quiero que vayamos aquí a este pasaje, bueno, del 10 al 15. Pero la profecía de Isaías está en el verso 13, 14 y 15, que el evangelista también lo pone allí para un referente del que lee. Y si fuera el caso de un judío, que debe tenerlo en mente, en memoria, pero igual lo va a recordar. Dice, entonces, pasa que el Señor les habla a ellos. En el capítulo 13 va a comenzar hablando la parábola del sembrador. Entonces, los discípulos se le acercan y le dicen, ¿por qué hablas por parábolas? Y él respondiendo les dijo, porque a vosotros es dado el saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. ¿A quién se está refiriendo? Se está refiriendo a los siguientes. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero el que no tiene aún lo que tiene, se le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven. Eso se está refiriendo a ellos. A ellos no les es entregado el reino de los cielos. Porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. Entonces podríamos decir nosotros, entonces Jesús, Dios, no les permite entender, no les permite oír, no les permite ver. Eso es correcto. Es el Señor quien no permite. Pero ahora veamos por qué. Mire lo que dice el profeta Isaías entonces. Y sigue diciendo, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo, porque el corazón de este pueblo
se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos. Entonces ellos no desean en realidad ver, y lo que ven para ellos es ficticio. Porque mire lo que realmente está diciendo el profeta y lo que está diciendo Dios en su palabra. Y con oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se convierta y yo lo sane. Entonces, ¿qué está pasando con estos fariseos? Con estos escribas. Y me estoy refiriendo a los del pasaje, ¿no? Pero igual sabemos que podemos aplicarlo en aquel tiempo a todos, aún allá llegando al final del Evangelio en el capítulo 24, cuando le habla a todos los fariseos, ¿verdad? Y le dice que son unos hipócritas, unos sepulcros blanqueados. Aplica y aplica para nosotros hoy. Nosotros le damos gracias al Señor porque así como Él dio gracias en el capítulo anterior, dijo, le revelaste la verdad a los niños, le revelaste la verdad a los que no son entendidos, le revelaste la verdad, me revelaste a mí, Señor Padre, a aquellos que no eran dignos. Y ahí estamos nosotros, conociendo hoy la verdad de Dios, diciendo, wow, pero esta gente no vieron tantas señales, no las vieron. Pero créeme una cosa, si no fuera por la voluntad del Señor, nosotros podríamos leer este libro y no pasa nada. Así que si tú que estás allá en casa, tú lees la Biblia, y la Biblia no te dice nada, no te habla nada, no te ayuda a dejar la mentira, el engaño, el soborno, la pornografía, la gritería, las malas palabras, los malos pensamientos, no te critica, no te corrige, no te exhorta, no te enseña, entonces quizás tú estás como están los hombres de los cuales hablamos en este pasaje. Han cerrado sus ojos, mantienen una apariencia al leer la Biblia todos los días y orar, pero han cerrado sus ojos, sus oídos y su corazón para entender. La palabra dice que nosotros somos ladrones. Y en algún momento a mí me lo dijo, estás robando y estás robando en esto y estás robando en aquello y estás robando la fulana y estás robando la sutana. Y delante de esa verdad, yo tuve que reconocer que estaba robando. Y tuve que ir y pedir perdón. Y tuve que ir y devolver lo robado. Así yo no fuera consciente 100% de eso. O si fuese el caso, si fuera 100% consciente, entonces estoy reconociendo mi pecado. Eso es lo que le pasa a estos hombres. Y si te he ofendido con esto, mi hermano, mi amigo, lo lamento, pero es lo que la palabra dice. Y si la palabra te está hablando a ti hoy sobre algo específico y algo específico vino a tu mente, yo ruego al Señor para que tú puedas reconocer su palabra y que yo no sé ni con quién ni quién está viendo esto en estos momentos. Pero Dios sí sabe hacia dónde va a encaminar este material. Entonces, volvemos y entonces decimos, bueno, entonces, esta gente estaba pidiendo ver una señal de Jesús, pero ya lo vieron sanar al leproso, al centurión, al paralítico, a la hija de Jairo, que eso fue un evento súper público, a la mujer del flujo de sangre, ¿sí? A los 2 ciegos, al mudo endemoniado, donde le acusan por primera vez de echar fuera a los demonios por Belcebú. También faltó uno aquí antes de llegar al pasaje donde estamos y es el ciego y mudo
también endemoniado, que fue liberado por Jesús, fue delante de ellos. O sea, fue un acto anterior al pasaje que estamos estudiando, en donde ellos dicen que Él echa fuera a los demonios por Belcebú, en donde esta vez el Señor sí les va a argumentar y les va a decir a ellos cómo un reino dividido va a subsistir. ¿Cómo es posible que si yo echo a los demonios por medio del príncipe de los demonios, ese reino se caería? Porque entonces yo estoy quitándole, ya capturó una persona, ahora yo lo estoy liberando. Eso es incoherente, es contradictorio, eso no tiene lógica, ni humana, ni divina, ni de ningún tipo. Entonces, Jesús va a venir a hacer unos argumentos y va a discutir con ellos y les va a decir que la blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Y bueno, en fin. Llegamos entonces al pasaje 12, capítulo 12, 38, en donde estamos, y no comprendemos. Acaban de ver un endemoniado ser libre, recuperar su voz, recuperar su vista de forma milagrosa. Y ellos están pidiendo señal. Aquí no se hace una ampliación de lo que pasa aquí, pero en Juan capítulo 9, allá el Señor pasa algo similar, ¿verdad? Ya digamos en la cúspide del ministerio de Jesucristo en la tierra, y el Señor sana a un ciego de nacimiento. Allí en ese capítulo, si usted quiere, puede ir y leerlo. Puede parar el video aquí, ir y leerlo, o terminar de verte el video de la predicación de hoy y tenerlo presente para que vayas a revisarlo. Juan capítulo 9. Los fariseos, cuando el hombre ciego, el Señor le unta, ¿verdad?, en sus ojos y le dice: ve y lávate en el tanque. Cuando él va y se lava y ve, él empieza a decirlo y él empieza a proclamarlo. Y entonces agarran a este hombre que había sido ciego toda su vida desde nacimiento y lo llevan a un interrogatorio. Y el tipo les dice: no, yo lo único que sé es que ese hombre me sanó, yo no veía. Y luego entonces cogen y mandan a buscar a los padres. Les dice: ¿y este tipo por qué dice esto? ¿Por qué dice que este hombre le sanó y es Dios y es el Mesías? Entonces los padres, como ya habían dicho que quien declarara que Jesús era el Mesías iba a ser cortado, lo iban a matar, lo iban a apedrear. Entonces, ellos, como sabían eso, lo que dijeron fue: él tiene edad, él puede responder por lo que está diciendo, pregúntenle a él. Y vuelven y toman al pobre hombre que apenas está estrenando su vista, y él dice una frase contundente, porque él ¿cómo tú dices que este hombre te sanó y que este hombre es el Mesías si este hombre tiene demonio? Este hombre ha blasfemado, este hombre tiene pecado. Y él lo que le dice el hombre que recién recupera la vista: yo no sé si será pecador o no, si ha hecho lo incorrecto o no. Lo único sé era que yo no veía y ahora veo. Y él me ha sanado. Pero es un capítulo lleno de vaivenes, en donde quizás aquí en Mateo no se refleja, pero quizás también ha sido el hecho de que aquí esta discusión pudo haber sido mucho más amplia y compleja. Luego de esto llegamos al punto entonces donde ellos piden señal. Señor, queremos ver de ti señal. Quizás, si fuera el caso, yo quizás haría como una figurilla que anda por ahí, un meme de Obama que hace como... O sea, oye, acaba de pasar un tremendo milagro y tú me pides que haga otra señal. Mira lo que el Señor le respondió. Vamos al verso 39. Y le respondió y les dijo: la generación mala y adúltera. Mala y adúltera. Fíjese que no se está refiriendo al pueblo en general, sino a esa generación. ¿A qué generación?
aquellos que, como dice el profeta Isaías, con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, ¿verdad? Para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan. Porque el corazón se les ha engrosado, no aceptan la verdad. Sí, a esa generación mala y adúltera, dice el Señor, está pidiendo, demanda señal, pero la señal no se le dará. Esa que ellos quieren, específicamente no dice cuál, pero sea cual sea la señal que ellos demandan, no se les dará. ¿Qué se les dará la señal? La señal, la única señal que podrán tener disponible, ¿sí? Y que el Señor les está diciendo desde ya va a ocurrir, Él la menciona aquí como la señal de Jonás, la señal del profeta Jonás. ¿Qué significa? Mire, vamos a recordar lo de la parábola del sembrador, ¿verdad? Los discípulos dicen, ¿por qué le hablas en parábolas? ¿Por qué no les hablas directamente? A lo que el Señor dice que a ellos no les ha sido entregado el reino. A ellos no les ha sido dado saber, conocer los misterios del reino de los cielos. Por lo mismo el Señor no les dice, mire, yo voy a ser capturado por ustedes, voy a morir en la cruz del Calvario, voy a durar 3 días y al tercer día voy a resucitar. ¿Sí? Voy a resucitar para mostrar el poder del Padre y que soy el Mesías. Él no le dice eso directamente. Le dice la señal de Jonás y luego sigue diciendo en el verso 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Y está refiriéndose a la muerte y gloriosa resurrección del Señor Jesucristo. Pero no les habla directamente, porque ellos no quieren entender. Ellos no quieren oír. Pero el Señor sí les da a conocer y sí les dice que habrá una señal. Y por último, ¿verdad? Que esa es la respuesta. Primero vimos el problema. El problema lo vemos claramente en que ellos no, oyendo, ¿sí? No oyen. Teniendo oídos no oyen. Teniendo ojos no ven. Han cerrado voluntariamente sus ojos. Y pesadamente oyen con sus oídos. Y su corazón se ha engrosado. Ese es el problema. ¿Sí? Ahora la solución, ¿verdad? O la respuesta es la que Jesús les dice. No les daré la señal que ustedes piden, pero tendrán una señal. La señal del profeta Jonás. Y que hoy nosotros podemos saber que se refiere a la muerte y resurrección de Cristo. Ojo, estos hombres tienen ojos, oídos y corazón totalmente entenebrecidos, ¿no? Ellos están buscando tentar al Señor, buscarle alguna caída, porque ellos en el pasaje anterior leímos, ¿verdad? Que después de sanar la mano seca, ellos se juntaron para ver cómo hacían caer al Señor, cómo lo mataban, cómo matarlo, cómo deshacerse de él, porque este enojo es progresivo, fue engrandeciéndose a medida que va pasando la historia bíblica. Vemos que el enojo se engrandece hasta el punto que ya ellos hacían consejo para matar a Jesús. Ya no era para tentarle, ya no era para poder acusarle, no, ya ahora es para matarlo, termina siendo para matarlo. Bien, y la respuesta de Jesús les dice, la señal que ustedes piden no, pero tendrán una señal. Ojo, hermano y amigo, Jesús en este tiempo a todo el planeta le está hablando por medio del coronavirus y miles de situaciones que esto ha desembocado. Pero tal vez tú estás pidiendo señal, no sé si lo harás. Tal vez tú estás orando al Señor por algo. ¿Sí? Y quizás la respuesta, escúchame, que has recibido no es la que tú deseas. Y quizás por eso
simplemente sigues clamando y sigues pidiendo. Pero ojo, que el Señor responde. Y el Señor puede responderte que sí, que no o después. Pero hay que ser sabio. Hay que dejar que el Señor, su palabra, hable a nuestros oídos. Y que cuando esa palabra entre en nuestro ser, en nuestro corazón, nosotros podamos apropiarnos de la verdad. Así no nos guste. Porque de lo contrario, vendríamos a ser como estos maestros, estos escribas, fariseos, ¿verdad? Que teniendo todo el conocimiento, no reconocieron a Jesús como el Mesías. Por último, el Señor va a traer entonces 2 ilustraciones de la historia del pueblo de Israel. La primera se basa en, como empezó hablando de Jonás, siguió la misma línea y habló de Nínive. Dice, Nínive se levantará en el juicio con esta generación. ¿Sí? ¿Cuál es generación? Esta generación que está acusándole. Y entonces dice que condenarán a esa generación. Los de Nínive, ¿por qué? Porque ellos escucharon en la predicación del profeta Jonás y se arrepintieron. En cambio, estos judíos y fariseos y todo aquel que estuviera presente que estaba en la misma tónica, estaba escuchando la predicación del mismo Mesías, del mismo Dios, de Jesucristo, pero no se estaban arrepintiendo. Y él vuelve y dice, así como dice, más importante que el templo soy yo, más el Señor del día de reposo soy yo. Ahora también va a decir, más importante que Jonás soy yo. ¿Sí? Hablando de la predicación para el arrepentimiento. O sea, si Nínive, que era un pueblo gentil, no era parte del pueblo de Israel, escuchó al profeta Jonás y le creyó y se arrepintieron y hallaron misericordia de parte de Dios. ¿Cuánto más no tendrían que haberlo hecho los judíos? Que estaban escuchando estaban escuchando la predicación del Mesías, de Dios mismo, de Dios encarnado. Pero ellos no se arrepentían. Esto me da a entender 2 cosas. La primera es que a los que predicamos no deben mortificar que pocas personas acepten el mensaje de Dios. Lo único que debemos hacer es seguir predicando. ¿Sí? Y por otra parte, los que escuchan, aquellos que escuchan el mensaje, pero al parecer no les produce nada, entonces debemos, si yo escucho el mensaje y no produce nada en mí, yo debo analizar si yo estoy en la posición correcta, si yo estoy escuchando atentamente, observando las Escrituras, interiorizando su mensaje, y si ese mensaje yo lo estoy rechazando, porque realmente es la palabra de Dios y siempre habla al ser humano. Y si no es así, irme delante del Señor y rogar por su misericordia. Rogar por su misericordia. Y vamos al último versículo bíblico en el 12:42. Dice, la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír sabiduría de Salomón. Y los presentes están allí, no están en los fines de la tierra, están allí con el Señor Jesús. Y el Señor Jesús le está dando sabiduría aún de cosas que ellos, porque Jesús se lo dice a Nicodemo. Estoy hablando de cosas que tú puedes entender, porque ¿qué tal si te hablara de cosas que tú no puedes entender? Jesús les está hablando a ellos sabiduría que ellos podían manejar, pero que no aceptaban. Un mensaje que no aceptaban, un mensaje que se rechazaban. Entonces,
El Señor les está diciendo, una gentil vino, hizo el esfuerzo y vino de los confines de la tierra a escuchar la sabiduría de Salomón que fue dada por Dios. Ahora ustedes están aquí mismo y no quieren escuchar. Ustedes que son parte del pueblo de Dios, son judíos, son israelitas, no quieren atender a la sabiduría con la cual les estoy hablando y que tiene total inerrancia. Pero déjenme decirle algo. Una gentil vino de los confines de la tierra a escuchar sabiduría de Salomón, pero mayor que Salomón soy yo. Entonces vemos al Señor Jesús viéndose o mostrándose o revelándose más supremo, mayor que, sobre, Señor de. Pero ellos no aceptan la revelación. Para terminar nuestro tiempo de reflexión bíblico, quiero hacer una pregunta. ¿Estás siendo consciente de todo lo que Jesús ha hecho y está haciendo actualmente por ti? Así como debemos ser conscientes cuando vamos en el camino y mirar las señales de tránsito y entenderlas y obedecerlas, ¿eres consciente de cómo el Señor Jesús ha marcado tu vida, ha marcado nuestras vidas, ha dejado pruebas inefables para que se cumpla lo que dice en Romanos capítulo 8, verso 14 y verso 16, donde dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor se ha encargado de que hayan eventos en tu vida y en mi vida que nos ayuden a concluir y que además la manifestación del Espíritu también da contundencia de que sí somos o no somos hijos de Dios. Si tu respuesta es entiendo, soy hijo de Dios y lo sé, te animo a continuar, a esperar en el Señor la respuesta a tu petición o a clamar delante de Él que te ayude a entender. Y si tu respuesta es no, ni idea, no tengo esa prueba inefable, no tengo ese testimonio del Espíritu, no lo recuerdo, no soy consciente de eso, entonces yo te invito a clamar delante del Señor en este momento y en esta noche. No lo dejes para mañana. Clama al Señor. Señor, quiero ser guiado por tu Espíritu y quiero recibir ese testimonio de tu Espíritu Santo a mi espíritu que me ayude a entender que soy tu hijo y absolutamente nada va a cambiar esa verdad en mi vida. Gracias te damos, Señor, porque tú eres fiel. Te alabamos y te glorificamos, porque tú eres bueno, Señor. Te exaltamos, te damos honra y te damos gloria. Rogamos en el nombre de Jesús para que tú nos ayudes, Señor. Porque nosotros también podemos caer en el error de estos fariseos, de estos escribas, de estas personas. Podemos caer en el error, tal cual como ellos lo hicieron. Podríamos hacerlo nosotros, podríamos llevarte a la cruz, podríamos clavar los clavos sobre tus muñecas, sobre tus pies. Sí, Señor, podríamos. Y por eso no nos cansamos de pedirte perdón. No nos cansamos de reconocer, Señor, nuestra naturaleza pecaminosa y rogamos siempre delante de ti que tu misericordia no se mantenga por lo que nosotros decimos, sino por tu palabra, por tu promesa, por tu amor. Por eso, Señor, te damos gracias en esta noche porque sabemos que eres tú quien ha sostenido la promesa por ti mismo, Señor. Y rogamos en el nombre de Jesús que permitas a muchos más conocerte, a muchos más poder entrar, Señor, con oídos que atiendan, con ojos que vean, con corazón, oh Dios, que acepte tu palabra, donde tu palabra entre, Señor. Que así como sucedió allá en Filipos, Señor, con aquella mujer, dice tu palabra que tú abriste su corazón para que escuchara las palabras de Pablo. Asimismo, Señor, como Lidia
Así también rogamos por todos aquellos que todavía no conocen tu verdad, para que si fuese posible, Señor, y si está dentro de tu voluntad, Señor, abra sus corazones a tu palabra y que la gracia tuya, Señor, nos ayude, Señor, a continuar caminando, Señor, a la eternidad contigo. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, porque tú eres fiel. Te honramos, te glorificamos y te damos muchas gracias. Mis hermanos, bendiciones. Nuevamente te invito para que puedas suscribirte al canal, darle like o darle me gusta al video y compartirlo entre tus redes de amigos y familiares para que puedan atender, puedan recibir y puedan también entrar a observar y escuchar el mensaje de la palabra de Dios. En el nombre de Jesús, hasta la próxima. Bendiciones.